Buenos días. Muchas gracias por la presencia en la asistencia a esta rueda de prensa. El objetivo de la misma es dar a conocer aquellas cuestiones que en el ámbito educativo hemos puesto en marcha en los últimos días, estamos poniendo en marcha, y también lo tratado en la conferencia sectorial de educación que hemos tenido los consejeros y consejeras de las diferentes comunidades autónomas con la ministra de Educación, que ha estado hasta hace breves minutos, y por eso les pido disculpas porque he estado apurando hasta el final de la misma. Les tengo que decir en primer lugar, como aspectos novedosos, que hoy he firmado una orden que hemos trasladado a los centros donde se recogen orientaciones relativas al plan de refuerzo pedagógico que estaba contemplado en la orden de 29 de abril del Gobierno de Aragón, del Departamento de Educación, que instaba a los centros a que deberían hacer un plan de refuerzo y, por lo tanto, lo que era nuestra responsabilidad y el compromiso del Departamento de Educación es darle instrumentos para que pudieran reforzar pedagógicamente y curricularmente a los alumnos como consecuencia de este periodo de 3 meses en el que hemos tenido que ofrecer la enseñanza a distancia. Como sabrán, las instrucciones que se remitieron a los centros en este sentido fue que no se avanzara materia con carácter general en este trimestre último. Los criterios de promoción y evaluación que ustedes conocen y que, que en el curso siguiente, el curso 2021, deberían integrar en las programaciones didácticas aquellas materias, aquellos contenidos y aquellos aprendizajes que no se han podido desarrollar con normalidad durante este trimestre del curso que estamos acabando. Por lo tanto, el plan de refuerzo que les hemos enviado y remitido a los centros educativos contienen un conjunto de herramientas y de orientaciones con respecto a lo que tienen que hacer. Tienen orientaciones de cómo realizar las adaptaciones de las programaciones didácticas para que integren los contenidos de este trimestre en las programaciones del curso que viene, de tal manera que se hable de contenidos mínimos, es decir, de tal manera que sea abordable a lo largo del curso escolar y que no sea la suma simplemente de los contenidos no vistos con respecto a los contenidos que en un curso normal se deberían ver. Por otra parte, también recoge orientaciones metodológicas que pueden favorecer a los profesores y a los centros una forma de impartir docencia que les permita avanzar y mejorar los aprendizajes de los alumnos. Creemos que este es un buen escenario para cambiar metodologías que ya la vienen desarrollando algunos centros educativos. Y luego también orientaciones sobre coordinación y sobre el plan de acción tutorial y el plan de orientación educativa. Incorporamos dentro de la orientación educativa y dentro del plan de acción tutorial un programa nuevo que ya he anunciado en algunos momentos, en algunas otras ocasiones, como es un plan de refuerzo socioemocional, donde se dan pautas para intervención con los alumnos, pero también intervención con las familias. Entonces, se recoge en ese plan de refuerzo este programa de reforzamiento socioemocional. Y también en el plan de refuerzo se hace especial hincapié a la transición de alumnos entre etapas, entre infantil y primaria, para que el cambio de etapa no sea lo más liviano posible, y, sobre todo, en el cambio de primaria a secundaria, de sexto de primaria a primero de la ESO. Se dan pautas sobre qué es lo que se debe hacer en ese tránsito y, enviaremos a lo largo de los próximos días unas instrucciones, unas pautas más precisas de modelo de intervención.
Quiero decir, a modo de ejemplo, modelos de intervención para que ese tránsito en este curso tan especial que estamos terminando y el curso que al año que viene, que va a ser también especial y que, como siempre yo he dicho, será la continuidad del presente curso, pues ese tránsito sea lo más normalizado posible. En ese sentido, tengo que decir que también el plan de refuerzo, también como un instrumento más de refuerzo, ponemos en marcha un programa novedoso, que es el programa que llamamos de integración de materias. Es decir, el objeto es reducir el número de materias en primero de la ESO, agruparlas por ámbito, de tal manera que haya el menor número de profesores y que favorezca también, como he dicho anteriormente, el tránsito entre infantil y primaria. Y, por último, se modelizan los procesos en cada etapa, los procesos que tendrán que realizar los profesores. Se modelizan, es decir, se les pone a modo de ejemplo cuáles son los distintos pasos que deben dar al objeto de preparar el curso que viene, ya digo, a modo de ejemplo, para facilitar el trabajo a los profesores. También hay una parte importante que es sobre formación del profesorado. La formación del profesorado que vamos a hacer y que se va a empezar a final de este curso y también durante el mes de septiembre, en la primera semana del mes de septiembre, tendrá que ver con formación sobre la plataforma digital que ya les anunciamos y les explicamos que hemos puesto y vamos a poner en marcha, sobre otras plataformas digitales que están utilizando los centros educativos, sobre formación sobre el programa de refuerzo socioemocional y también formación sobre este programa nuevo que también he dicho de integración de materias y de agrupación internivelar que está previsto también con carácter voluntario en primaria. Y, finalmente, también formación, como no, sobre medidas de prevención, de protección, de higiene, medidas que se deben adoptar, protocolos que se deben establecer en los centros educativos ante esta situación que estamos viviendo de cara al curso que viene. Esa es una de las cuestiones que estamos trabajando. Ya digo, hoy se ha enviado a los centros, es una orden que he firmado hoy. Y luego también estamos trabajando con el nuevo calendario escolar. Hemos iniciado los procesos de información tanto a las organizaciones sindicales, como es preceptivo, como al Consejo Escolar de Aragón. Y, bueno, de acuerdo con el compromiso, anticipamos el inicio de curso al día 7, lo que suponen 3 días antes que el curso anterior. No lo podemos adelantar más porque, como ustedes sabrán, si ven el calendario de septiembre, el 1 es un martes y el 4 es un viernes. Por lo tanto, el 6, el 5 y el 6 es sábado y domingo, y esos 4 días de la semana que tenemos al principio son fundamentales e imprescindibles para la organización o las últimas fases de organización, para la realización de horarios, para la preparación de los profesores y de profesoras de toda la programación y todos los materiales. Es decir, la incorporación de los profesores es, como siempre, el 1 de septiembre y dispondrán de esos 4 días para todo este trabajo que, junto con el mes de junio, tienen que abordar de preparación del curso escolar. Ya digo, es un trabajo importante porque ya saben ustedes que hay que recoger los informes individualizados de los alumnos, hay que ver qué parte, qué contenidos no han visto, qué aprendizajes no han desarrollado e incorporarlos en un plan de acción de refuerzo individualizado. Por tanto, esos 4 días de inicio de septiembre son imprescindibles que los dedique el profesorado para preparar el curso escolar, que es un curso que se avecina pues un tanto más diferente al próximo curso. En realidad, también el curso escolar va a durar en torno a 4 días, creo, 4 días más. Estamos alrededor de 180 días, saben ustedes que el mínimo son 175 y en eso estamos trabajando en ese proceso de información. Probablemente pues a final de mes tendremos ya aprobado o informado el calendario escolar. Y
por último, bueno, estamos trabajando en otros aspectos también relativos a la gestión normal que hay que hacer en todo este periodo de fin de curso, que no voy a relatar porque es la normal. Y luego, pues, comentarles que, bueno, en la conferencia sectorial de hoy se nos ha propuesto y hemos trabajado sobre un documento que tiene 14 medidas que valoramos positivamente desde el Gobierno de Aragón, y eso es lo que he dicho yo en la conferencia sectorial, porque recoge las propuestas y recoge el itinerario de trabajo que estamos realizando desde hace ya un tiempo desde la Comunidad Autónoma de Aragón. Es decir, recoge todo aquello que les he relatado anteriormente respecto al plan de refuerzo. En primer lugar, entonces, recoge todas aquellas medidas de refuerzo educativo y, además, recoge, no el documento, sino la propuesta que ha hecho la ministra, 2 planes de cooperación nuevos, de cooperación territorial, que van vinculados a la digitalización de los centros y la disminución de la brecha digital, y otro plan que es un plan de refuerzo educativo para aquellos alumnos con mayores dificultades en esta fase. Por lo tanto, el acuerdo que se nos ha propuesto la ministra coincide con la petición que le hemos hecho, con el itinerario de trabajo que estamos realizando en este final de curso escolar, que les he dicho y les he ejemplificado con el plan de refuerzo, y además coincide con 2 objetivos fundamentales. El inicio del curso con la mayor normalidad posible, extremando las medidas de seguridad que debemos contemplar en lo que es el contacto y en lo que es la movilidad de los alumnos, y también con la mayor o total presencialidad. Yo he expuesto en mi intervención en la conferencia sectorial a la ministra que es fundamental en este momento trasladar mensajes claros y con seguridad a las familias, a las comunidades educativas, y les debemos trasladar el mensaje de que estamos trabajando y vamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación en el que el inicio de curso se desarrolle con la mayor normalidad. Recuperar la normalidad es, en este momento, fundamental, y una normalidad presencial de los alumnos en las aulas. Eso sí, teniendo en cuenta planes de contingencia que deberemos cuidar y que deberemos elaborar y que estamos elaborando para tener capacidad de reacción cuando en un centro o en el conjunto de la sociedad pueda haber algún caso o bien de aislamiento de algún alumno por algún motivo o bien algún caso de rebrote de la enfermedad. Entonces, esto es un trabajo de responsabilidad que va unido la normalidad y presencialidad con un plan de contingencia en el que seamos capaces de dar respuesta de manera razonable a una situación que pueda sobrevenir. Y, bueno, esto es lo que les quería contar. Es un acuerdo que tiene 14 puntos, con los que estamos de acuerdo en los 14 puntos la Comunidad de Aragón. Son 14 puntos muy generales, pero que, ya digo, que nosotros ya los hemos empezado a concretar en el plan de refuerzo que hemos trasladado a los centros, en el calendario escolar, porque también se habla del calendario escolar, en la formación, que también nosotros estamos trabajando en la formación, y en la coordinación entre administraciones y responsabilidades educativas. Por lo tanto, no podíamos dejar de suscribir este acuerdo y pues agradecer a la ministra que ha recogido el sentir y las inquietudes de la Comunidad de Aragón, como el de otras comunidades, pero nosotros se lo hemos hecho explícito en este sentido, y me habrán oído que lo que he comentado ahora pues lo he ido comentando en mis sucesivas intervenciones en las diferentes ruedas de prensa. Yo creo que no tengo nada más que decir. Si me he olvidado algo, seguramente ustedes me lo preguntarán, y ya pues someterme a sus preguntas y a las respuestas que les dé con la mayor precisión que pueda, como siempre.
Muy buenos días, Marimar Cariñana, de Informativos de Aragón Televisión. Le quería preguntar, esas medidas de seguridad, ese plan de contingencia en los centros, ¿nos lo puede detallar en qué va a consistir? ¿Distancia ante pupitres, mascarilla, menos alumnos por aula, bajada de ratios? A ver, en este momento habrá que adaptar, evidentemente, la normalidad a la situación sociosanitaria. En estos momentos tenemos el decreto ley 21, el Real Decreto Ley 2021 de 2020, que se publicó ayer, creo, o antes de ayer, donde en su artículo 9 habla de las medidas que hay que adoptar en el ámbito educativo. Y en el ámbito educativo lo que está en estos momentos vigente y que habrá que desarrollar es que hay que guardar todas las medidas de higiénico-sanitarias, de limpieza, de desinfección, y luego habla de la distanciamiento de 1,5 metros. Y sobre eso es sobre lo que estamos trabajando. La ministra nos ha propuesto un protocolo que no deja de ser un borrador, donde hay algunas medidas de flexibilización o de adaptación. No deja de ser un protocolo que está sujeto a las consideraciones y aportaciones de las comunidades autónomas, como así ha quedado claro en la conferencia sectorial, y que, por supuesto, nosotros haremos las aportaciones correspondientes. Pero en este momento lo que está en vigor y lo que se ha aprobado y se publicó, ya digo, creo que fue ayer en el Boletín Oficial del Estado, es el Real Decreto 21 de 2020. En su artículo 9 establece esa distancia de 1,5 metros. Pregunta, en la disminución de ratios, ¿es posible hacerla en los colegios de Aragón, sobre todo en estos colegios del Barrio del Sur, que hay unos 25 niños por aula? ¿Será posible hacer esa disminución de ratios si fuera necesario? Y, en todo caso, si se hace, ¿se van a usar otras instalaciones del colegio o cómo lo han previsto? Bueno, nosotros vamos a hacer la reducción de ratios con la que estamos trabajando para adoptar las medidas de seguridad. Y, sobre todo, en los colegios en los que hemos tenido que adoptar ratios más altas, como son las ratios de los colegios del sur de Zaragoza, de Arcosur, de Valdespartera y de Parque Venecia, y vamos a utilizar y estamos analizando qué instalaciones podemos utilizar del propio centro o instalaciones adicionales, pero, por supuesto, que en los centros donde las ratios están más altas nosotros vamos a adoptar medidas para la reducción de esas ratios. De hecho, puedo decir que estamos hablando de los colegios del sur de Zaragoza porque nosotros llevamos ya, desde la legislatura pasada, con una política de reducción de ratios desde infantil, que se está trasladando a primaria. En este proceso de escolarización hemos aplicado medidas de reducción de ratios de 19 alumnos por aula en algunas zonas. Por ejemplo, en el caso del comedor, ¿han previsto cómo lo van a hacer? ¿Van a comer todos los niños juntos, separados? El comedor, nosotros estamos trabajando para garantizar el servicio de comedor desde el primer día y el servicio de transporte escolar también desde el primer día. Estamos buscando diferentes fórmulas. No les voy a adelantar o concretar muchas de ellas, pero estamos buscando diferentes fórmulas. Una de las fórmulas puede ser utilizar instalaciones adicionales y complementarias al comedor escolar, utilizar otros turnos, más turnos, priorizar, por ejemplo, que no se mezclen, y así lo estamos haciendo casi en la actualidad, alumnos de infantil con alumnos de primaria. Entonces, estamos trabajando en la dirección de utilizar otras instalaciones, de utilizar turnos, incluso en algún momento puede ser que se pueda adoptar medidas como la comida en la propia aula. Soy Marta Sadaba, de Heraldo de Aragón, y quería preguntarle por esa separación de 1,5 metros de alumnos. Sí que la ministra ha hablado de entre 15 y 20 hasta cuarto de primaria. En secundaria y cursos superiores ha hablado de 1,5 metros. ¿Cuántos alumnos caben en un aula aquí en Aragón con 1,5 metros de distancia? No sé si se cumple de normal.
Vamos a ver, la normativa lo que dice es, y ya digo, me remito a lo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es la distancia de 1,5 metros, y si no se puede cumplir la distancia de 1,5 metros porque no hay capacidad para hacerlo, habla de adoptar otras medidas de carácter higiénico-sanitarios y de protección. Nosotros estamos haciendo en estos momentos colegios con aulas de 60 metros cuadrados en infantil y primaria. Llevamos un proceso de construcción. Hay colegios, y eso es el inventario que estamos haciendo, que disponen de aulas más grandes que otros centros educativos. Y, por lo tanto, el 1,5 metros se establece con carácter general, y lo que tenemos que es tomar las medidas y adoptar las decisiones que correspondan en cuanto a desdoble de grupos cuando no se puedan organizar los alumnos en ese aula, o en el caso de secundaria o bachillerato, donde la ratio puede ser más alta, ya digo, desdoblar el grupo, o bien también adoptar otras medidas de carácter de seguridad y de protección. En ningún caso estamos planteando lo que en su día se comentó, que es el intercalar actividad presencial con actividad no presencial. Eso en ningún caso lo estamos contemplando. ¿Por qué? Porque entendemos que el desarrollo o la normalización del curso escolar no está, de alguna manera, justificada con intercalar asistencia presencial de algunos alumnos unos días a la semana. Entonces, eso lo hemos descartado porque creemos que tiene que ser la mayor normalidad para todos los alumnos, adoptando todas las medidas que vamos a adoptar para garantizar la salud. Y esas medidas son bajada de ratios en algunos casos, redobles en otros, y aplicación de medidas de protección que están recogidas, ya digo, en la normativa vigente. En cualquier caso, nosotros siempre estaremos a lo que diga la autoridad sanitaria, como no puede ser de otra manera. Ya digo, ayer lo que hizo la ministra fue hablar de medidas de flexibilización, más flexibilización. No deja de ser un borrador, y que nosotros desde Aragón le mandaremos sugerencias a ese borrador. Ha hablado del calendario escolar. En el acuerdo de recuperación de aquí en Aragón se habló de que hubiera unas vacaciones espaciadas en ese calendario escolar. No sé si finalmente se incluirá en la propuesta que se está negociando. A ver, el acuerdo de la estrategia para la reactivación económica y social de Aragón aparece un punto donde se dice que se adelante el calendario escolar. Allí ha hablado de una semana, pero tal y como estaba, le hemos adelantado lo máximo posible, que son 3 días, porque no podemos empezar un sábado o un domingo, y además no podemos irrumpir en esa semana de preparación. Pero que se sepa que es el calendario escolar, cuando se habla del día 7, del día 6, se habla para los alumnos. Los profesores están incorporados desde el primer día, y los equipos directivos incluso desde la semana anterior. Y con respecto a buscar periodos más equilibrados, eso es lo que tratamos de organizar. ¿Qué ocurre? Pues que los desequilibrios se producen cuando la Semana Santa es tardía. Entonces, en este momento, el segundo y tercer trimestre están bastante equilibrados, y eso hemos buscado, que estén equilibrados. El primer trimestre es el que tiene o es más extenso. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta que es la semana del Pilar, o las fiestas del Pilar están por medio en Zaragoza, y además, claro, si lo hacemos más equilibrado, lo que tenemos que hacer es irrumpir en las vacaciones o en las fiestas de Navidad, es decir, alterar lo que son las fiestas. Entonces, y sobre todo, hay una cuestión, es un primer trimestre en el que hemos dicho que debemos reforzar los aprendizajes de nuestros alumnos. En este primer trimestre se va
a reforzar esos aprendizajes, recogiendo aquello que no se ha visto en el último trimestre de curso. Hay que hacer una evaluación previa. Entonces, para este curso escolar, insistiendo en que hemos buscado ese equilibrio y que la fecha de Semana Santa nos está permitiendo que el segundo y tercer trimestre sean bastante equilibrados, pues el primer trimestre es el que queda menos equilibrado con respecto al número de días de los otros dos, pero sí que también viene bien porque hay un inicio de curso, enseguida hay unas fiestas del Pilar y luego, pues bueno, pues hay que hacer esas actividades de refuerzo. Pero la idea es avanzar. Ya digo, pero avanzar conjuntamente con toda la comunidad educativa, no escuchando solamente a una parte de la comunidad educativa. ¿Alguna cosa más? Pues, como siempre, muchas gracias y quedo a su disposición para lo que necesiten en cualquier momento. Ya digo, muchas gracias por comunicar en estos momentos, lo he dicho siempre. Sois un elemento fundamental para comunicar y para favorecer y facilitar y acercar la información a las familias y a la sociedad en general de lo que estamos haciendo y de lo que pretendemos. Sois un elemento fundamental que llega a todo el mundo. Muchas gracias.